Hola, ¿qué tal? Te saludo tu amigo Marcos Canela y estamos en otra transmisión. Hoy sábado ya llevamos 2 transmisiones, pero bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Y hoy quiero platicarte en este momento este tema sobre el miedo. ¿Qué onda con el miedo, no? Estuve estudiando un poquito sobre este tema. Y bueno, el miedo tiene sus lados buenos, por supuesto, y su lado malo. O sea, sentir miedo es una forma en la cual el ser humano es protegido de peligros. Es decir, por ejemplo, vas en la calle a las, no sé, 10, 11 de la noche y de repente escuchas pasos detrás de ti y entonces el miedo fue diseñado, o sea, pienso que fue diseñado por Dios para que percibamos un posible peligro real. O sea, tú sabes que en la actualidad, si vas en una calle oscura, en una colonia peligrosa y escuchas que alguien te viene siguiendo, escuchas varios pasos, entonces tu organismo reacciona con miedo, pero ese miedo ayuda a que tu cuerpo empiece a soltar ciertas sustancias en tu organismo que te van a volver más rápido. Yo no sé si a ti te ha tocado pues que te corretee un perro, por ejemplo, un perro rabioso, increíble. O sea, la gente más lenta le sale un poder en las piernas impresionante. O sea, de esos que tú dices, ¿a poco corrió? Bueno, es más, algunos que no pensarías que lograran hacerlo, hasta se brincan una barda de 2 metros, o sea, se agarran y tú dices, ¿y cómo brincó? O sea, bueno, lo que pasa es que el miedo potencializa tus sentidos, tu circulación, se liberan ciertas hormonas, por ejemplo, la hormona del estrés. O sea, tu cuerpo pasa de estar tranquilo a estar, ¡pum!, en un estrés máximo, sube la tensión nerviosa, se genera el cortisol, se libera la adrenalina, la noradrenalina y un montón de cosas bien interesantes. Y entonces tus músculos están listos, ¿verdad? Puedes apretar los puños, tus piernas liberan toda la tensión que tenga que haber, porque sabes que el miedo te va a hacer correr más rápido o incluso te puede dar fuerza para defenderte. O sea, por eso una persona con miedo es peligrosa. Porque adquieren una fuerza. O sea, hay incluso personas que han estudiado este tema, ¿verdad? De cómo una mamá, por ejemplo, una mamá delgadita, cuando ve que su hijo está en peligro, o que está a punto de ser aplastado por un coche o por una piedra, pues no se sabe de dónde sale tanta fuerza que simplemente agarra y pueden mover artículos pesados, o sea, cosas pesadas, y eso es por el miedo. Esas son las partes benéficas, ¿verdad? Esa es la parte buena de cuando te ves en peligro y se activa el miedo juntamente con todas estas sustancias. Por supuesto que también tiene su aspecto negativo, o sea, un aspecto negativo del miedo. Por ejemplo, yo recuerdo, o sea, de hecho, yo he sido así. Yo con las inyecciones no me llevo muy bien, la verdad. Siempre hemos tenido una relación muy tormentosa. No sé por qué, pero creo que nos pasa a la mayoría de los hombres cuando vemos una aguja. No sé, es como que vieras al diablo o algo por el estilo, ¿va? Pero es un asunto terrible. Y yo lamentablemente, pues varias veces tuve que ir al dentista porque comía yo mucho dulce, o porque a lo mejor un mal hábito es comer dulce y no lavarte la boca. O sea, suficientemente. El caso es que se me picaron varias muelas y no se me olvida que varias veces los dentistas me decían, o sea, me empezaban a platicar y había unos muy amables, pero ya sabes, ese momento cuando el dentista agarra la anestesia, saca la jeringa, ¿verdad? Y cuando te la va acercando así a la boca, dice, abre la boca, y tú dices, no, espérame. Doctor, le quiero explicar algo que no sé qué. Y ya el doctor se ríe, el dentista dice, no se ponga nervioso, tranquilo, no le va a doler. No, pues depende cómo vayas. O sea, si la caries todavía no llega al nervio, no, hombre, qué bárbaro. A lo mejor aguantas, pero hay veces que el estrés, el nerviosismo, el miedo al piquete te ponen en un estado de tensión que te empiezan a sudar las manos, las pupilas se dilatan, se te pone la carne de gallina, porque dicen, es que me va a doler, despacito. Y te quiero decir lo que me han dicho algunos doctores. Me dice, mire, se tiene que calmar, porque si usted sigue en ese plan de estrés, o sea, está demasiado nervioso, lo que va a ocasionar es que aunque le ponga la anestesia,
No le va a hacer, no le va a funcionar. O sea, va a llegar un momento en que se le va a ir rápido, o sea, porque la adrenalina que usted está soltando va a inhibir, va a contrarrestar el efecto de la novocaína o de lo que se use para esos casos. Entonces, ese es el lado negativo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Que cuando entras en pánico, porque hay niveles de miedo, ¿eh? Una cosa es tener miedo, otra cosa es tener terror, otra cosa es estar apanicado. O sea, es impresionante lo que una persona puede empezar a sentir. Porque yo descubrí, o por lo menos estudié, que se dice aquí en los estudios que el miedo se produce en el cerebro. O sea, donde percibes el miedo es aquí. Y el cerebro empieza a mandar las alertas a ciertas hormonas y las dispara. Y entonces es cuando entras en tensión, entras en esa tensión nerviosa, en esa emoción llamada miedo. O sea, te empieza a palpitar el corazón a todo lo que da. Y bueno, entonces aprovecho para contarte esto, ¿verdad? Muchas personas ahora que están enfermas y que les empieza a faltar el aire, entonces les entra el miedo, me voy a morir. O sea, empiezan los pensamientos, empiezan ese pánico, ¿verdad? De que, es que voy a ir al hospital, me van a entubar, y escuchas las historias, o sea, relacionas, porque con tu mente relacionas historias de terror que se han estado escuchando en esta temporada, y entonces dices, no, yo no quiero ir al hospital, a mí no me lleven. De hecho, mucha gente dice, no, si yo me enfermo, no me lleven aquí al hospital, porque ya saben que los aíslan y ya no los dejan ver a sus familiares, etcétera, etcétera. Y muchas veces, en muchos lugares, solamente salieron los doctores a decir, bueno, aquí está su pariente, ¿verdad? En una cajita, sus cenizas, se acabó. Entonces, eso da miedo. O sea, ahorita ir a un hospital da miedo. Mucha gente tiene miedo de ir a un hospital. Entonces, porque no conoce a los doctores, porque no tiene confianza con las personas que están ahí, y porque saben que de alguna manera hemos estado siendo bombardeados con información terrible. O sea, la información oficial es, no hay tratamiento, no hay cura, cuidado. O sea, bueno, imagínate, llevamos ya casi desde febrero encerrados, y a como se ve la cosa, vamos a seguir más tiempo con este asunto. Entonces, el miedo hace que tengas pánico. O sea, ahora toses o estornudas y la gente se voltea a ver así como, la sangre de Cristo tiene poder, ha de tener el virus ese. Y entonces está la gente apanicada, y cualquier persona que muestre un síntoma es, como se dice, sospechoso. O sea, ya te miran con sospecha, ¿verdad? Te miran, si escuchan a alguien que está tosiendo mucho, ya no es una tos, es el bicho infernal. Si tienes esto, entonces eso dispara el nivel de estrés y hace que la gente, yo he visto videos, ¿verdad? Donde hay gente que se indigna tanto por el miedo. O sea, no es otra cosa que el miedo de que su vecino de junto esté celebrando un cumpleaños y que lleguen 3, 4, 5 personas a celebrar, porque pues, tienen ganas de celebrar. Y van y los filman, les dicen cómo es posible, irresponsables, están viendo cómo está la situación, ahorita no estamos para celebrar, bla, 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 bla. Y todas esas reacciones son por el miedo, Entonces, me ha tocado ver gente que tiene tanto temor, de verdad te lo digo, o sea, si tú tienes un miedo extremo, desaforado, sin controlar, ¿sabes qué? Ni aunque te tomes esto te va a hacer, de una vez te lo digo, o sea, esto no es mágico. O sea, te puedes tomar esto, o sea, el famoso dióxido de cloro, pero no te va a servir porque tu miedo va a hacer que esta cosa no funcione. Por eso es importante, y ahora es donde voy a empezar a predicar. Yo te voy a empezar a dar cómo enfrentar los temores, cómo enfrentarte a ese pánico. Yo te contaba hace unos días en otro video que yo he sido atacado ya no solamente por el miedo de percibir peligro. O sea, la verdad es que algunos somos medio temerarios, ¿no? Algunos somos exageradamente temerarios. Yo tengo una esposa que no le da miedo nada, o sea, no le da miedo nada, o sea, es muy, muy, muy valiente. A veces yo no sé si es valentía o es otra cosa, ¿verdad? Pero la verdad es que con ella, híjole, mano, o sea, es de arranque, o sea, ella es muy valiente, es la realidad, mi esposa es muy valiente. Pero bueno, lo que te quiero decir es que yo he percibido en el mundo espiritual, ya te estoy hablando ahora como pastor, ya no estamos hablando de cosas médicas, te estoy hablando como pastor, cuando tú percibes el mundo espiritual de los demonios, cuidado. O sea, Job dice, está ahí un versículo en Job que dice, sentí
cómo pasó un fantasma, un espíritu, dice, y hasta los vellitos se me erizaron, dice, los cabellos se me erizaron. ¿Por qué? Porque cuando percibes el mal, escúchame bien, cuando percibimos el mal, entramos en el temor, o sea, se activa el miedo, se activa el temor. Y yo conozco más de una persona que a veces en las noches viene lo que la Biblia llama en el Salmo 91, el terror nocturno. Dice, el Señor te va a cubrir con sus alas, dice, y Él te librará del terror nocturno, de la saeta que anda en el día, de la mortandad que en el día destruye y de la pestilencia que anda en la oscuridad. O sea, hay demonios que su actividad es en el día, pero hay demonios que también su actividad es en la noche, ¿verdad? Por eso mucha gente incluso no puede dormir con la luz apagada porque le da miedo. Es que ve sombras, ¿verdad? Lo que los niños a veces tenían ese miedo, ¿verdad? De que ahí en el cuartito donde están los trebejos, en el closet, ¿verdad? Es que hay un monstruo debajo de la cama. Es que hay un monstruo, ¿verdad? Porque apagaban la luz y empezabas a ver sombras, a veces eran los árboles, se empezaban a escuchar ruidos, y si por la de malas vivías en un lugar donde hay coyotes, ¿verdad? Empiezan a... y la gente, ¡ay, cuidado, el diablo anda suelto! Bueno, todo este tipo de cosas es real. Nosotros nos enfrentamos, y la Biblia dice que nosotros nos enfrentamos a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas y a huestes espirituales de maldad. O sea, el diablo tiene un ejército, y el diablo le gusta espantar, le gusta asustar, le gusta hacer temer, le gusta... Entonces, yo te contaba que hace unos días demonios me hablaban, o sea, hace algunas semanas demonios me decían, te vamos a enfermar, vamos a contagiar a toda tu familia, vas a enfermar la iglesia, y me empezaban a decir un montón de cosas, ¿verdad? A calambrarme, o sea, a lanzar dardos de fuego a mi mente. Y obviamente, ¿verdad? Yo me ponía así como que, ¿qué onda? O sea, espérate, o sea, porque se siente feo. O sea, la gente me dice, pastor, que usted no tiene miedo. ¿Cómo no? Si yo sí conozco el miedo y lo he experimentado. Pero entonces, ¿qué hacer cuando viene esa cosa? Porque escúchame, de tener miedo, o sea, es bueno, o sea, tener miedo es bueno hasta cierto punto. Lo que ya no es sano ni es correcto es que no sepas cómo enfrentar el miedo y cómo pararte firme en las promesas de Dios. Mira, el primer versículo que te voy a dar está en Salmo 56:3. 56:3. Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. A ver, ¿cómo está eso? O sea, en el día que me agarra el temor, que me agarra el pánico, que se me sube el estrés, que se me sube la presión, porque cuidado, mire, cuando tienes miedo se te sube la glucosa, se te sube la hipertensión, y hay gente que se muere de miedo, ¿eh? Hay gente que se puede morir de miedo. ¿Qué puede pasar si el miedo está descontrolado? Pues te puede dar un paro cardíaco, o sea, y te puedes morir. Se cuenta la historia de una persona. Se cuenta la historia de una persona que era alpinista. Eso es una historia para ejemplificar esto, ¿verdad? Y él estaba escalando, eran las 3, 4 de la tarde, estaba escalando una montaña, y de repente ya le ganó la noche, se puso todo oscuro, y de repente hubo una falla. Uno de los arneses, de donde estaba colgado eso, ¿verdad? Se desató y él empezó a caer, pero llevaba la riata, y de repente, ¡pum! O sea, hubo una tensión de la riata, y él quedó colgado, o sea, quedó colgado y no podía agarrarse de la pared de la montaña, y quedó suspendido. Y entonces él empezó a pensar, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué hago? O sea, él no, o sea, ya por la oscuridad no sabía a qué distancia estaba del piso. Y entonces empezó a pensar, híjole, va a llegar la noche, se puede venir una helada, me voy a morir congelado. Y entonces se empezó a escuchar, ¿verdad? Todos los ruidos que hay en la noche, muy feos. Y entonces dijo, bueno, pues también podría hacer algo. Podría yo cortar la riata y caer. Y bueno, pues a lo mejor me doy una buena magullada, ¿verdad? Pero a lo mejor la libro. Pero también pensó, no, ¿y qué tal si estamos? O sea, si estoy colgado cerquita, pues qué padre. Pero ¿y si estoy colgado a 10 o 15 o 20 metros? No, pues me voy a matar del golpazo. Y entonces estaba choqueado, porque es lo que pasa cuando tienes temor, no puedes pensar correctamente. Entonces, la historia de esta anécdota se dice que este hombre
no se murió ni congelado ni se murió del golpe, se murió de miedo, o sea, porque ahí mismo empezó a angustiarse demasiado, empezó a angustiarse, a decir, es que me voy a morir, o sea, ¿ahora qué hago? O sea, no me puedo quedar aquí porque me voy a congelar, no puedo cortar la riata porque me voy a matar de un golpe, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces empezó a angustiar, que entonces no se murió ni congelado ni por el golpe, se murió de miedo, le agarró un paro cardíaco y ahí acabó. Al otro día dicen que lo fueron cuando lo fueron a encontrar, estaba a medio metro del piso. Es decir, que si hubiese cortado la soga, hubiese caído ¡pac! Y se hubiese salvado. Pero entonces algo que tiene el miedo es que no te permite pensar objetivamente. ¿Por qué? Porque para pensar objetivamente tienes que estar en paz. Y obviamente cuando tienes miedo no tienes paz. Por eso la gente cuando tiene miedo se pone nerviosa y grita y vocifera y alega y hace y allá y acá. Porque está exaltado. Su ser está totalmente exaltado. Entonces el salmista decía, en el día que temo, o sea, en el día que me agarran los miedos, yo en ti confío. ¿Esto qué significa? Que lo primero que usted y yo tenemos que hacer cuando tenemos un ataque de temor, de ansiedad, de estrés o de miedo es clamar al Señor, dirigirnos a Dios y poner nuestras cargas en Él, nuestra angustia y nuestro afán. Por eso la oración tiene que ser nuestro eterno compañero. O sea, la oración es nuestro compañero de viaje. ¿Por qué? Porque a través de la oración nos conectamos con Dios y en lugar de decir, tengo miedo, me voy a morir, le tenemos que decir, Señor, mírame, Señor, o sea, esta carne reacciona, o sea, mi carne reacciona, por favor, confío en ti, Señor, tú tienes control de esta situación, ayúdame. Y entonces es cuando empieza a suceder que el Señor nos llena de la paz que Él ha prometido, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se las doy. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está. O sea, tenemos que hablar con Dios y tenemos que decirle, Señor, por favor, ayúdame. Esto sale de mí, porque cuando tienes miedo, ves todos los problemas enormes, o sea, los ves gigantes, como Saúl. Escuchaba hablar a Goliat y decía, no hombre, este cuate me va a matar, o sea, yo me gustaría ir a enfrentarlo. Saúl era el más alto de todo Israel, según la Biblia, pero el Goliat estaba enorme, más grande que él. Y entonces lo veía y tenía temor, pero algo que no hizo Saúl, no puso su confianza en Dios, no oró, no invocó a Dios. En cambio, David llegó, un chamaquito, un adolescente, vio al gigante y él dijo, no, yo confío en el Señor. Yo ya maté osos y leones y este es como uno de ellos. O sea, la forma de ver el problema de Saúl era que veía un monstruo gigantesco. No sé, a lo mejor Saúl lo veía de 5, de 6 metros. Pero David lo veía con los ojos del Espíritu, en la paz del Señor, con la confianza en Dios. Y para David el gigante era un osito más que se iba a descabechar. O otro oso más que iba a caer bajo la fuerza del poder de Dios. Entonces, este es un ejemplo de cómo enfrentar tus miedos. Tenemos que enfrentar nuestros miedos. Si no enfrentas tus miedos, vas a vivir en un pánico permanente totalmente. Y escúcheme, otra cosa que tiene el temor es que hace que tu sistema inmune baje totalmente. Una persona con miedo es presa fácil de virus, de bacterias, de parásitos y de lo que te puedas imaginar. Por lo tanto, cuando tú estás en paz, cuando estás alegre, cuando tienes buen humor, tu sistema inmune sube. Tu sistema inmune se fortalece, se robustece. Mire, usted se va a dar cuenta que yo publico mensajes serios y a veces me pongo hasta agrio, ¿verdad? Predico cosas fuertes, pero de repente subo cosas para reírnos, exclusivamente para reírnos. Y algunas gentes que andan así con los pelos de punta dicen, pastor, ¿qué es eso? O sea, por favor, ¿por qué publica estas cosas? Yo las publico porque es la manera en que yo me relajo. Y a mí me importa poco si te gusta o no. Yo busco que mi sistema lo tengo que tener controlado. Y por eso a veces entre mi hijo y yo, con mi esposa, nos pasamos fotos chistosas, nos reímos, nos carcajeamos. De verdad, no puede pasar un día sin que yo me ría, aunque sea 2, 3 veces. Porque si yo no me río en un día, se va acumulando la tensión. Cuando te enojas y cuando tienes miedo,
la tensión se dispara. Y cuando te ríes, la tensión se relaja. Así que ríete en el nombre de Jesús. Confía en el Señor. ¿Sabes qué hace el Señor cuando ve a sus enemigos? Se ríe de ellos. Entonces tú también tienes que aprender a reírte de las cosas que te causan miedo. Ríete de los perros, ríete de los ladrones, ríete del bicho infernal. Yo por eso hasta le puse un apodo, porque yo no acepto que esa cosa a mí me apanique. Yo no voy a vivir apanicado por esa cosa que ni siquiera tiene vida. O sea, es una cosa de una molécula con proteínas y con grasa. Y sí está matando, sí, yo sé que está matando gente, no me lo tienes que decir. Pero yo decido no tenerle miedo. Punto final. No le tengo miedo ya. No le tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? Soy muy valiente. No, porque confío en Dios. Yo no confío en mis fuerzas. No confío ni siquiera en mi sistema inmunitario. Pero confío en Dios. Ahí te va otro versículo. Salmo 34, versículo 4. Dice así. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, David dijo, no hombre, no nada más uno, todos los temores se pueden ir cuando buscamos a Dios. Y hermano, una de las cosas que me encanta es eso, buscar a Dios. Cuando tengo miedo, pongo música. Pongo una música instrumental preciosa y empiezo a adorar al Señor y empiezo a gloriarme en Él y empiezo a decir cuán grande eres, Señor, porque cuando tú empiezas a adorar a Dios, tus ojos dejan de ver el problema y se ponen en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, y empiezo a recordar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Ah, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque aquella vez que me iban a dar una cuchillada por la espalda, me avisaste y pude voltear y ahí se activó el miedo. Me acuerdo de esa vez que me iban a cuchillar por la espalda, un viejito que estaba bien enojado, no les voy a decir por qué, pero estaba bien enojado. Y entonces Dios me advirtió, lo vi con el rabillo del ojo, lo vi y ay, cuando vi el cuchillo que tenía así carnicero, salí corriendo. No era yo cristiano todavía, pero yo sé que aún ahí Dios me libró. O sea, yo reconozco que Dios me libró muchas veces, aún antes de ser cristiano. Y cuando empiezo a tener miedo en la actualidad, yo empiezo a recordar las cosas maravillosas que Él ha hecho y lo empiezo a alabar por su protección. Señor, gracias porque me guardaste ese día. Gracias porque aquella vez en el desfile del 20 de noviembre hubo una pelea de vándalos y de repente un chavo salió corriendo y pasó así junto de mí con un cuchillo en la mano y iba corriendo porque lo estaban persiguiendo otros malandros, pero pasó junto de mí, mire, por un pelito y ahí me lo clava, ¿verdad? Porque él iba desesperado huyendo y yo estaba mal parado ahí, pero Dios me libró y yo empiezo a decir gracias porque me libraste y gracias porque aquella vez que se me apagó el coche en el semáforo no quiso arrancar. Yo decía, ¿qué pasa? Yo ya domino las subidas y me di cuenta después que se me apagó el coche porque un tráiler se pasó el semáforo, y si yo hubiese salido con el semáforo verde, ese tráiler me hubiese matado a mí, a mi esposa que estaba embarazada, a mi hijo que estaba en su pancita, y muchas cosas quizás se hubiesen abortado por ese terrible accidente que yo creo que estaba planeado por el diablo. Pero Dios mandó un ángel para que me apagara el coche, no pude arrancar. Y cuando arranqué, el Señor me libró. No, te podría contar un montón de cosas que he pasado donde he visto la mano de Dios. Y yo entonces me empiezo a acordar de cómo el Señor me libró anteriormente. Y empiezo a buscarlo, empiezo a adorarlo. Porque mira lo que dice. Busqué a Jehová. O sea, a Dios hay que buscarlo intencionadamente. O sea, me pongo a leer la Biblia. Me pongo a leer los pasajes donde David venció a Goliat, donde Josafat venció a los ejércitos que venían en contra de él, cómo se humilló delante de Dios. Y entonces esa es la manera correcta de enfrentar los miedos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces tienes miedo y te olvidas de Dios, te olvidas de la Biblia, te olvidas de la oración, y lo único que empiezas a echar culpas es que por culpa tuya, por culpa de mi esposo, por culpa de mis hijos, por culpa, y echas culpas, y por culpa del gobierno, y por culpa de eso, y por culpa. Entonces eso hace la gente que tiene pavor, que tiene miedo, y empieza a actuar a la defensiva. Saca sus garritas y empieza a atacar al que se le ponga. O sea, ya no ve quién se la hizo, sino quién se la pague. ¿Por qué actúa así?
Porque tiene miedo, está actuando como un animalito. Cuando tienen miedo, cuidado con los perritos. Cuando se ven en peligro, van a tirar mordida a como sea. O sea, te puede lastimar, y no porque sea malo, sino porque tiene miedo. Entonces no te olvides de Dios, busca al Señor, enfrenta tus temores. David dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Otro versículo, mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Hermanos, esta es una promesa impresionante. Deberías de anotarla, de escribirla y de aprendértelo de memoria. No temas, porque yo estoy contigo. Entonces imagínate, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El problema es que cuando estás en medio del miedo, no eres consciente de la presencia de Dios. ¿Sabes que Dios prometió nunca apartarse de nosotros? Entonces significa que Él no es infiel. Cuando tienes miedo parece que Dios se fue, pero no se fue, está ahí. El problema, cuando tú no eres consciente de su presencia y empiezas a quejarte, y ay, ¿por qué me pasa esto, Dios mío? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Empiezas a reclamarle a Dios, y ahí es donde Dios se molesta, porque eso sí, a Dios no le gusta la gente que retrocede. Si no has visto mi video que hice en la mañana, velo, dice ahí, si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque Dios lo que está buscando es fe. Y cuando le buscas, estás entonces demostrando que aunque te ves imposibilitado en tus propias fuerzas para pelear esa batalla, sin embargo tú dices, no, Dios es mi ayudador y yo voy a vencer. El Señor me va a guardar. Y más con esta promesa, o sea, no temas porque yo estoy contigo. Aunque no me sientas, yo estoy contigo. Siguiente versículo. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, ser valiente es lo contrario de tener miedo. Entonces lo que dice la escritura aquí es que Dios espera que te esfuerces. Y la única manera de que te vas a esforzar es cuando tengas un peligro adelante. Y tú tienes que decir, ah, caray, esta cosa está difícil. Pero en el nombre de Jesús, vamos para adelante. Por eso yo te he dicho que sí me da miedo, pero me lo aguanto y voy para adelante. Y cuando empiezas a dar un paso hacia adelante, Dios te empieza a fortalecer. Dios te da de su paz, Dios te da seguridad, Dios te cubre en el nombre de Jesús y empiezas a avanzar con el poder ya no tuyo, sino con el poder del Espíritu Santo, y ahí puedes sentir cómo viene una descarga del poder de Dios y empieza a venir la convicción de que todo va a estar bien para la gloria de Dios. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es la confianza total y completa en el propósito eterno de Dios. Tú y yo, y tú tienes que declararlo, yo lo hago casi todos los días. Yo declaro, Señor, te doy gracias porque soy inmortal. No me puedo morir hasta que cumpla todo el propósito para el cual tú me salvaste. O sea, tú no me salvaste para cualquier cosa. Hay propósitos eternos. Entonces declaramos en el nombre de Jesús que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro libertador, tú eres el que nos esfuerza, tú eres el que está con nosotros y el que va con nosotros como poderoso gigante. El Señor va junto a ti y Él va peleando tus batallas, pero tienes que declararlo. Por eso cuando te estás enfrentando a una enfermedad, ahí es el momento de decir, Señor, tú me vas a levantar, porque cuando tienes miedo, el miedo te dice, te vas a morir, y si tú confiesas exactamente lo mismo, si tú empiezas a decir, no, me voy a morir, el cuerpo dice, si quiere morir, vamos a ayudarlo. Entonces el cerebro dice, hey, órganos, párense, a ver, corazón, deja de bombear sangre, a ver, que le falta la respiración, que no sé qué, que no sé cuándo. El cerebro es obediente, o sea, si tú das la orden, vamos a morirnos, ya, demasiado tiempo aquí. El bicho infernal ganó, ya, se acabó, vamos a morirnos.
Te alineas entonces a los planes del diablo, que es hurtar, matar y destruir. Pero si estás enfrentando una cosa como esa, tú tienes que hablar fe, le tienes que hablar fe a tu familia. Tú tienes que declarar esta palabra que está en el Salmo, no me acuerdo qué Salmo es, pero te lo voy a decir, dice la Escritura: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces, algunas enfermedades son para muerte, pero otras son para que la gloria del Señor se manifieste. Y tú tienes que declarar: Señor, esta enfermedad va a ser para que el Señor se glorifique y se manifieste y que todo el mundo vea su salvación en mi vida. Y tienes que mantenerte así, pelear con fe, con valor, sin miedo y sin temor. Aleluya. Seguimos adelante. Dice aquí, ese es un versículo muy conocido, pero hay que leerlo. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es una realidad. Son promesas de Dios. Entonces, ¿cómo enfrentamos el miedo? Buscando a Dios, declarando nuestra confianza en Dios, hablando en fe, recordando sus promesas. Por eso que tienes que leer la Biblia. Tú tienes que ser un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Si tú quieres enfrentar los problemas de este mundo con tus propias fuerzas, con tus propios recursos, con tu cartera, con tus amigos, con tus conexiones, no. Vas a fracasar. Yo sé lo que te digo. Vas a fracasar. Pero si tú peleas con los recursos de Dios, con la palabra de Dios, con la oración, con el Espíritu Santo, si tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, cuando venga el miedo, empieza a hablar en lengua. Shanda, Rama, Kanda, Lava, Saya, Lava, Saya. Rambo, saca la bazuca en el nombre de Jesús. O sea, las lenguas de guerra, las que quieren. Estoy jugando, estoy bromeando. Pero lo que te quiero decir es que tienes que usar tu lenguaje espiritual, ese lenguaje de oración que Dios nos ha dado, para enfrentar los temores. Porque cuando no sabes ni qué pedir ni qué orar, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él sabe totalmente cuál es la oración correcta. Entonces, oras en el Espíritu y el Señor empieza a llenarte de paz. Y el Señor empieza a enviar sus ángeles sin que se los pidas tú. Empieza a abrir las puertas y empieza a taparle la boca a los demonios y empieza a decir: ¡Ey, no se metan con este que es mi hijo! Y pelea tus batallas. Por eso tienes que confiar en Dios, tienes que conocer la palabra y tienes que declararla en el nombre de Jesús. Ahí te va otro salmo. Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, hay diversos temores: temor al diablo, temor a la enfermedad, temor a los perros, temor a la oscuridad, temor a las cucarachas, pero también existe un temor al hombre. Y tú y yo no tenemos que tener miedo de ningún hombre, porque un hombre sí te puede hacer daño, te puede lastimar, incluso te puede matar, pero no puede tocar tu vida eterna, no puede tocar tu alma, no puede tocar tu espíritu. Ese le pertenece a Dios. Así es que lo más valioso que tú tienes, que tú y yo tenemos, no lo puede tocar el hombre. Así es que decláralo conmigo: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Siguiente texto. Salmo 119:120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. O sea, eso es bueno. O sea, tener miedo del Señor y de sus juicios es muy bueno, porque eso es un respeto santo a Dios. Es decir, no, ni al hombre ni a nadie, pero de Dios sí nos reverenciamos, ¿verdad? No sé si has visto que cuando tiembla hasta las gallinas se postran, los animalitos se quedan así quietecitos, porque están ante la presencia de la majestad de Dios a través de la naturaleza. Entonces es importante que nosotros canalicemos el temor que tenemos, no hacia las cosas de esta vida, sino a Dios. Otro versículo que no lo tengo aquí, pero también lo leí, dice la Escritura: sea Jehová vuestro temor. Él es el que tiene que ser nuestro temor. Otro versículo, ya estamos terminando, dice Segunda de Reyes 6:16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró.
Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaban rodeados por un ejército enemigo. Y el criado empezó a tener miedo, se estresó, se le liberó el cortisol, la hormona del estrés, se le pusieron las papilas como de gato, se le puso la carne de gallina, se le pararon todas las manifestaciones del miedo. ¡Ay, nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar! Y Eliseo, que podía ver el mundo espiritual, dijo: Señor, por favor, ábrele los ojos a este muchacho para que vea lo que yo estoy mirando. Y entonces Dios hizo algo tremendo. Dios le abrió los ojos al criado, y entonces pudo ver la realidad, que había un ejército mayor que el enemigo rodeándolos. Y entonces dijo: caray, no, pues con razón el patrón está bien tranquilo. Con razón el profeta no tiene miedo. Él estaba viendo el ejército que estaba a su favor. Son más, dijo Eliseo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Así es que tienes que tener esta confianza. En cada pelea y en cada batalla hay más ángeles guerreando a favor de ti que los demonios que te quieren atacar, o los enemigos que te quieren atacar. Por eso debes de confiar en Dios. La confianza es contraria al miedo. Cuando tienes miedo, estás desconfiando de lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida. Cuando tienes confianza, estás diciendo: Señor, no importa lo que mis ojos vean, aunque mis ojos no te puedan ver, pero yo sé que tu palabra es verdadera y que me vas a ayudar conforme a tus diseños y a tus propósitos. Penúltimo versículo. Bueno, no, ese es el versículo que te dije que te iba a dar. Dice Isaías 8:13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Si hay que canalizar algún tipo de miedo y de temor, va a ser hacia Dios. Que sea él nuestro temor y que sea él nuestro miedo. ¿Pero por qué? Sabemos que él nos va a confiar, que él nos va a proteger, que él nos va a guiar. Último versículo y terminamos esta transmisión. Dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, hay veces que hasta las cosas de Dios nos dan miedo. Era Jesús caminando sobre el mar, pero como nunca lo habían visto hacer eso, entonces dijeron: es un fantasma, es un demonio. Y eso es lo que sucede cuando no conocemos a Dios en todas sus facetas. Los discípulos acababan de ver un milagro impresionante unas horas atrás. El Señor Jesús había tomado 5 panes y 2 peces y los había multiplicado sobrenaturalmente. Pero cuando ellos vieron eso, dijeron: sí, pues también Elías, también Eliseo, es un milagro, chévere Jesús, pero ya ha habido esto en otros lugares. O sea, era un milagro conocido. Entonces, más tardecito en la noche, Jesús les dice a sus discípulos: váyanse al otro lado, allá los alcanzo. Y los alcanzó caminando sobre el agua. Nunca nadie antes, y creo que hasta en la actualidad, había caminado sobre el agua, sobre la tempestad. Y ahí venía Jesús caminando como si nada. Y los discípulos, cuando lo vieron: ¡ay, un fantasma! ¿Por qué? Porque no conocían esa faceta del poder de Dios. Y hay cosas que nos van a dar miedo cuando Dios hace cosas inesperadas. Pero yo te animo a que enfrentes tus temores. Ya te dije, no todas las veces que te da miedo es malo. O sea, de hecho, el miedo te va a proteger para que no vuelvas a hacer cosas. O sea, por ejemplo, te cuento esto. O sea, después de estar comiendo pan como enajenado o endemoniado, años estuve comiendo pan, mucho pan, exageradamente, 8, 10 piezas casi diarias, imagínate. Entonces me vino un problema de colesterol, de triglicéridos, y casi me da un paro cardíaco. ¿Qué creen que pasa ahora? Que ahora veo el pan sabroso que antes me lo deleitaba y me llenaba de pan, ahora lo veo y me da miedo. O sea, ese miedo es bueno porque ya no me hace estar atarragándome de pan, y eso está haciendo que baje yo de peso y eso me está ayudando. Entonces, no todo el miedo es malo, pero un miedo sin control, un miedo que no está pastoreado, vamos a decir así, por las promesas de Dios, por la presencia de Dios, no puedes permitirlo en el nombre de Jesús. No permitas que el miedo te paralice y sobre todo no permitas que el miedo... No permitas que el miedo robe tu confianza en Dios. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. Acaban de tocar la puerta
y mis perritas ya se volvieron locas. ¡Bendiciones!